Bueno, aquí seguimos con Jorge platicando sobre el libro Así no es. Nos habíamos quedado en un punto muy interesante, Jorge, que, que Viri tiene una habilidad. La hemos visto discutiendo con los comentócratas, ¿cómo se diría? Comentócratas. Sí, no lo puede decir bien. Más eh, trinchudos en el ámbito de televisiones privadas nacionales, ¿no? Zuckerman, Denise Dresser y otros. Y ella ahí se defiende no como gato boca arriba, porque eso parecería que se estuviese defendiendo muy como samurái. No, 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 con mucha elegancia, poniendo en su lugar a sus rivales ideológicos. Y al mismo tiempo ella convoca a no tener una especie de lenguaje como denigrante, tampoco es así como que agresiva, tampoco incluso dice que son viles de derecha o conservadores, así nomás, sino con muchos argumentos y con mucha inteligencia se sabe defender y sabe argumentar y presentar sus ideas. Esa es una cualidad que no es muy común en el ámbito de los debates en México. Esa sutileza, esa bella presentación de las ideas, ¿no te parece algo muy singular? De hecho, precisamente a través del libro No es normal es como se gana una condecoración en inglés respecto a esa posición de liderazgo, ¿no? Y creo que lo que usted señala tiene que ver con con esa cuestión del poder y al mismo tiempo también de este tipo de liderazgos. Es decir, tanto el poder como este tipo de liderazgos se ejerce, ¿no? Y el liderazgo moral todavía tiene una responsabilidad mayor. Viridiana Rías está consciente de ese liderazgo moral que tiene y entonces lo usa responsablemente. Tiene una sutileza para manejar los argumentos y los datos con ese tipo de rivales en las mesas, pero también creo que también es muy importante señalar que esta posición no sé, intento de pluralismo para las mesas tradicionales de televisión, a través de gente como Viridiana Ríos, me parece que le obliga a ser sumamente cuidadosa, porque al final de cuentas es, como coloquialmente en fútbol decimos, jugar de visitante. Entonces no podemos, o ella no puede darse el lujo de ejercer, digamos, ese tipo de agresiones, no de agresiones, pero sí de exabruptos, que yo no he visto ninguno por parte de ella, ha sido bastante cuidadosa, pero que sí han sido con ella bastante agresivos, ¿no? Y tiene que ver con eso. Ella cuida ese espacio que tiene. Yo sí creo que tal vez no podría ser como un ejercicio de pluralidad por parte de Televisa. Sí me parece que busca, digamos, congraciarse con uno de los sectores que en este momento está ganando muchísima fuerza, que es sobre todo este público progresista, ¿no? Con el que busca esta televisora quedar bien, y Viridiana cumple con ello el perfil. Y me parece que también ha sido crítica Viridiana de manera muy sana, inclusive con la misma cuarta transformación, ¿no? Sí, Entonces, exacto. donde tampoco se busca quedar bien. Entonces, Viri cumple a cabalidad ese tipo de terminologías. Ahora, también pienso que Viridiana es una dama en toda la expresión de la palabra. Entonces, hay ejercicios que entre 2021 y 2022 me parece, a través de este libro, busca respecto a la discriminación también dejar en claro. Ella, por ejemplo, en redes sociales, una política panista se burla de su color de piel, ¿no? Y a partir de ahí hace precisamente un análisis Sobre el racismo. sociológico sobre el racismo en México, ¿no? Claro. Y ella viene, si no mal recuerdo, de las colonias populares de Catepec, en el Estado de México. Viene de una familia que creció o que fue clase popular como tal. Entonces, el hecho de que este tipo de situaciones en redes sociales la intentaron dinamitar a través de que es intelectual, pero de piel morena, sí hizo que en el caso, por ejemplo, de la lectura, en ese apartado de la cuestión del racismo y del clasismo, tuviera mucho que aportar al respecto. Sí. ¿Qué te parece si... No, lo que has dicho es perfecto porque
Me parece que es una voz que también hace falta en México. En un universo hiperpolitizado, digamos derecha, izquierda o prianismo, para decirlo de otra forma, Morena, vamos a ponerlo así. Sí, por un lado. Sí, vamos a ponerlo de momento así. Se levanta una voz que trata de cubrir los argumentos en ese entre uno y otro. Pero a su vez, a los dos extremos les da cierto sentido de lógica argumentativa y además demostrativa de lo que puede ser un perfil de una faceta de nuestro país. Sí, por supuesto, a través de una especie como de crónicas de la vida cotidiana, ¿no? Exacto. Por ejemplo, hablar de lo que se empieza a articular alrededor de un prejuicio, como es el caso del concierto de Rosalía en el Zócalo capitalino, ¿no? La idea imaginaria de que ese recurso se pudo haber destinado a otro tipo de infraestructura, en el caso de la Ciudad de México, ¿no? El caso, por ejemplo, de Belanova y la cultura pop, ¿no? Cómo a través de ese tipo de herramientas literarias puede ella, digamos, articular a través de datos y hechos como tales una narrativa que le pueda servir, digamos, no sé si a un sector, digamos, progresista o de centro izquierda o de centro derecha, pero sí me parece que es muy importante para lo que sí se pretende en un inicio para gente como ella, con una visión deformadora. Es decir, el libro de Así no es como como una herramienta literaria exquisita de periodismo de investigación, pero al mismo tiempo de formación política. Claro. ¿No? Entonces, no es un lenguaje, como bien dice ella, que intente denostar, porque para eso, como bien dice ella, están las redes sociales. Sí. No es un lenguaje... Ahí está el topeteo. Es cierto. Y no es un lenguaje que intenta, digamos, apostar a la cuestión, digamos, sumamente academicista, porque para eso están los coloquios, para eso están los congresos. Exacto. Entonces, ella, digamos, trata de hilar tanto la cuestión de experiencias de la vida cotidiana con hechos históricos y datos económicos para que su posición en el libro tenga muchísima fortaleza, y me parece que es fundamental, dado de lo que se busca es, digamos, eficiencia en la cuestión de la formación política, y sobre todo aquí es un libro bastante flexible, muy ligero. Ella señalaba en la presentación lo fácil que es, digamos, abordar el libro desde cualquier capítulo. Exacto, no tiene que ser de principio a fin. Sí, no tiene que ser de principio a fin, precisamente porque las problemáticas señaladas, pues digamos que no tienen orden en México. Es decir, son tantos agravios, son tantos prejuicios que no es como que estén enumerados del 1 al 10, ¿no? No, y al mismo tiempo, quizás ya los dijiste de una forma, pero dicho de otra forma, y al mismo tiempo es lo más candente para lo que es para la población. Sí, entonces, como bien usted decía al inicio, doctor, creo que en la mesa de análisis con nuestros familiares, con nuestros amigos, con los círculos a los que pertenecemos, podríamos abordar cualquier capítulo de Viri como una conversación. Como una conversación cualquiera, pero sí politizada. Sí, y con argumentos. Y con argumentos tanto en términos de narrativas, como tú dices, como en términos de datos cualitativos y cuantitativos que dicen, ahí está. Por ejemplo, hay datos cuantitativos no sé en cuál de los dos libros, porque eso no es normal, va directamente a la injusticia sí, que hay en México. Y dice, bueno, lo real es que México es un país absolutamente injusto a tal grado de que el 70% de la riqueza está en el 1 o 2% cuando mucho. Entonces te pone datos así como dices... Sí, el corazón evidentemente de No es normal es abordar el tema de la desigualdad en México y los estereotipos alrededor de, ¿no? En este libro de Así no es, digamos, es abordar los prejuicios a través de esa meritocracia que ha sido dañina, digamos, en términos generales, porque hace que muchos mexicanos, digamos, a través de estas herramientas, puede ser los medios de comunicación, mismas redes sociales, los grandes consorcios y los emporios de información, que han alimentado ese tipo de narrativas y que permean, digamos,
entre la población. Y eso sí es muy importante tomarlo en cuenta porque estamos hablando de una población que se asume de una clase social mayoritariamente a la que no pertenece. Sí, desilusión. Sí, entonces sí hay que ser muy, muy cuidadoso con ello. Claro. Un dato que arroja así brevemente, que da el traste, digamos, con este tipo de prejuicios, es precisamente que muchos creen que tienen la idea de que un sueldo promedio rico es de 50,000 pesos al mes en México. Y no, los sueldos son de 1,200,000. Wow. Entonces, Sí, es muchísimo más. sí, sí. Me empezó a dar tos en ese momento. Habría que ver un poquito lo del índice. Vamos a hacer una pequeña pausa antes de abordar otro tema, porque el tiempo aquí va hecho la cochinilla, rápido, ¿no? Y vamos a platicar un poco más, si es que se puede. Claro que sí, maestro. Gracias.